clave? Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a dar entonces a dar comienzo a la clase número 2 del Teo 102, que estamos bien aquí, perdón. Clase número 2 del Teo 102, y hoy vamos a empezar entonces a estudiar el concepto de la paternidad de Dios, y también vamos a estudiar el libro de Oseas, ¿ok? Entonces espero que hayan traído la lectura, si han leído. Si no han leído, pues recordarles que es recomendable que siempre lean con anterioridad, porque de esa manera vamos a ser efectivos entonces con la clase. ¿Listo? Necesitamos en este momento dividirnos en 3 grupos, así que Andrés. 1, 2, 3, 1, 2, 1, No, 3, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 2. ¿Cristian viene en el camino? 3 es Cristian, listo. Y el que llegue más. Entonces, los unos donde Andrés, los 2 aquí en esa esquina y los 3 en esa esquina allá. Los Entonces, 1 en esa esquina, 2 allá donde está Margarita. ¿Sí es el 2? 3 allá. No, 3 allá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, sí. Nosotros estamos 2. Hola, Diana, buenas noches. Muy bien. Bueno, entonces, en este momento les voy a dar, a cada grupo les voy a dar una pregunta. ¿Ya estamos todos divididos en grupos? 2, listo. 1, 2, 3, el que llegue es el 3 y luego ahí le vamos agregando, ¿cierto? 3, 1, 2, bueno. El grupo número 1, escucha bien. Ustedes tienen que formular, todos los grupos tienen que formular una verdad, ¿sí? Una verdad de Dios respaldada en la palabra. O sea, necesito que tengan un versículo o un pasaje bíblico con el que van a complementar su respuesta, ¿ok? Que contrarresponda a 3 situaciones de acuerdo con la paternidad de Dios, ¿ok? Entonces el tema de la paternidad es el que vamos a hablar ahorita, y yo le voy a dar 3 situaciones y cada grupo va a responderla con la palabra de Dios. Grupo número 1, la frase es: no creo que Dios me escuche, ni que mucho menos esté interesado en mí. ¿Ok? Otra vez, no creo que Dios me escuche, ni mucho menos que esté interesado en mí. El grupo número 2, ¿dónde está el grupo número 2? Ok. Yo sé que nací por un accidente, pues soy producto de una noche de copas y de pasión. Mis papás no me querían tener. Una noche de copas, una noche loca. La primera pregunta es: no creo que Dios me escuche, ni que mucho menos esté interesado en mí. La segunda es: yo sé que nací por un accidente, pues soy producto de una noche de copas y de pasión. Mis papás no me querían tener. Cris, buenas noches. Vas por allá arriba. Y el 3 es, oiga bien, apunten: no creo que sea tan importante para Dios, pues en mi vida siempre he estado solo y todo lo que tengo me ha tocado conseguirlo porque nadie me ha dado nada. ¿Cuál crees? No creo que sea tan importante para Dios, pues en mi vida siempre he estado solo y todo lo que tengo me ha tocado conseguirlo porque nadie me ha dado nada. ¿Estamos? Entonces, vamos a decir, para ayudarles a ustedes a comprender el ejercicio, se toparon con una persona, para no decir que de pronto usted tiene este pensamiento. Escuchemos todos. Vamos a decir que para que usted no sea el culpable de este pensamiento, que usted se topó con una persona que tiene este pensamiento, y necesito que usted le responda con una verdad que está en la palabra de Dios, de acuerdo o relacionado con la paternidad de Dios. ¿Ok? O sea, en ese momento quiero que solamente me hablen de Dios como papá para responder o para contrarresponder
esta afirmación que una persona está haciendo. Porque lo que esta persona está diciendo es la verdad de esa persona, pero no es la verdad. ¿Ok? Es lo que esa persona vive, pero eso no es cierto. ¿Listo? Hágalo. Isaías 43, Jeremías 1:4. De pronto sí, 43 uno. A mí sí me gusta. Ese fue el que yo estaba buscando. El que Yo lo leo, a ver, ¿cuál es? Isaías 43. Decía, bendito nuestro Dios que jamás será que no sea conocido y que no realiza no tiene que pero si me Dice Jeremías 1:4. No, ese es Isaías. Jeremías 1:4 es el de desde el vientre de tu madre. Jeremías 1:4. Y no puedes pagar. Pero ahora sí dice que la formaste en el vientre te conocí y antes que naciese te sacó mi el hijo profeta a las naciones. Sí, está muy buena, no me cuadra. Te voy a explicar por qué sí cuadra. Bueno, pues la segunda parte sí cuadra porque está diciendo que me formaste en el vientre de esa. O sea, yo te tengo identificado desde hace rato. Esa segunda parte lo cubre. 43:1. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te redimí, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, escribiré por tu nombre. Sí, no me encanta el segundo también, pero la parte de esa es el éxito y yo lo que sí. Para mí lo más bonito es de que te llamé por tu nombre. También te identifique, mejor dicho. Ya sé, mejor dicho, ya sé. No es un Dios personal, es un Dios personal. Que sabe cada uno de nosotros. Ella es muy diciente, ¿no? Sí, y algo escuché. Escucha. Sí, no, me tocó por acá y todo, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Le respondimos? 3, ¿cómo vamos con el grupo 3? ¿Le respondimos? 1. ¿Cómo va el grupo 1? ¿Ya? Sí, pues tenemos Listo. Muy bien. Un minutico para que redondeen las ideas. Listo. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son las respuestas que ustedes tienen. Si observaron las frases y leyeron el material, pues con el material tienen suficiente tema para responder, ¿no? Incluso los versículos que están ahí en la Biblia. Grupo número 1, ¿cuál es la contrarrespuesta que ustedes tienen para la frase no creo que Dios me escuche ni que mucho menos esté interesado en mí? A ver, todos vamos a escuchar en este momento al grupo número 1. Bueno, nosotros, uno de los primeros que de
Primero denme la frase o la respuesta y luego me da el sustento bíblico. La frase es: no creo que Dios me escuche ni que esté interesado en mí. Por eso, pero ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen para eso? No, el versículo lo vamos a leer, pero ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es esta. Dios te tiene identificado desde que estabas en el vientre de tu madre. Y eso lo dice la palabra del Señor, que dice En Jeremías 1, Jeremías 1:5 y dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ok. Entonces Dios, como un padre, nos ¿cierto?, tiene identificado. sabe quién somos nosotros. Es personal, Sí. no es impersonal. No es un Dios que no conocemos, sino que es un Dios que conoce a cada uno y sabe que lo que va a hacer, mejor dicho, te tiene identificado lo que tu plan. desde antes de nacer. Y Si también- Dios no estuviera interesado en ti, no te tuviera en cuenta, no te hubiera cuidado desde que estabas tú en el vientre de tu mamá. Muy bien, Entonces, muy bien. Hay otro también, ¿sí? También Isaías del 43 del 1 al 2 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Otra vez, llamado por tu nombre. Y pertenecemos a él. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, para empezar a conocer un aspecto de la paternidad de Dios ha sido ¿qué? O es eterna. Dios es un Padre ¿qué? Eterno, Padre eterno, ¿cierto? Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo y ciertamente empezamos como voy a conocer a Dios Papá, porque cuando hace 8 días hicimos el ejercicio del baile, de que a quién conocían más, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, todo el mundo, pues hubo 2 grupos, al Hijo y al Espíritu Santo, pero al Padre como que lo teníamos abandonado. ¿Sí? Vamos a reencontrarnos con esa paternidad. Usted va a conocer a Dios como un papá, pero no significa que Dios ahora es su Padre. Dios ha sido su Padre ¿qué? Siempre. Así usted no lo sepa, la paternidad de Dios es real. Y cuando usted se siente huérfano espiritual, usted puede decir: yo no creo que Dios me escuche, ni creo que esté interesado en mí. Porque muchas veces nosotros también en nuestra paternidad que vivimos como hijos, tuvimos padres ausentes, y cuando hablo de un padre hablo del papá, del hombre. Y muchas veces usted tuvo un papá que no estuvo presente, que de pronto estaba muy ocupado trabajando, que de pronto no estuvo en el hogar, y por lo tanto usted dice: pues mi papá no estuvo presente en mi vida, yo no creo que él esté interesado en mí. Y ese mismo concepto, lo transferimos a la paternidad de Dios. ¿Ok? Pero la paternidad de Dios no es la misma paternidad humana que usted experimentó. Es ahí donde empiezan a nacer los conflictos de nosotros, porque nos hablan de un Dios como un papá, pero mi vida en este momento no conoce lo que es tener una paternidad sana. Y el hecho que usted haya tenido un papá no significa que usted haya experimentado o haya tenido la experiencia de una paternidad. ¿Ok? Vamos con el segundo grupo. Muy buenas las respuestas, muy acordes. Vamos con el segundo grupo. Pues nuestra frase dice: yo sé que nací de un accidente producto de una noche de copas. ¿Cierto? Entonces la respuesta es no somos producto de un accidente. Todos y cada uno fuimos como detalladamente planeados por Dios. No somos ajenos ni le caemos de sorpresa, no. Él nos planeó. Así nuestros papás no nos hayan planeado, Él sí nos planeó. Entonces, bueno, nos soportábamos también en Jeremías 1:5, que dice que yo te conocía desde antes de haber. Sí, está bien. Que te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. También comentábamos Isaías 43:1. Y también con el Salmo 22, 9-10, que dice así, dice: pero digan lo que digan, fuiste tú quien me hizo nacer, fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre. Qué bonito de pasaje. ¿Salmo qué? 22, 9-10. Muy bonito de pasaje, no lo había escuchado.
O si lo escuché, pasé de largo. Salmo 22, ¿qué pasa? Me enseñaron algo a mí hoy, gloria a Dios. Un aplauso. No, eso está bien, eso está bien. No, muy lindo ese pasaje. Diga lo que diga, fuiste tú el que me hiciste descansar en los brazos de mi Esa es madre. la TLA. Padre, trae lenguaje cuadrado. Ahora, me parece, ok, la respuesta fue muy acorde, fue justo lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que fueron producto de una noche equivocada, ¿ok? Hay todo un dilema en este momento, pasando por muchos países, acerca de pro vida, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con si se legaliza el aborto o no se legaliza el aborto, ¿ok? Yo no quiero herir sensibilidades, yo estoy pro vida porque entiendo la palabra de Dios y entiendo lo que Dios dice, pero hay que entender que en el mundo, en este momento, el hecho que una persona queda embarazada, sea como sea la situación en la que quedó embarazada, la estamos viendo como si fue una persona que quedó embarazada por error. Pero no conocer la paternidad de Dios nos lleva a tomar ese tipo de, a decir ese tipo de afirmaciones, de dar por hecho eso, ¿sí o no? Pero cuando conocemos la paternidad de Dios nos damos cuenta que Dios se encargó de cada detalle, incluso de que las estadísticas para que sus papás lo tuvieran en ese momento se dieran, ¿sí? Para un ejemplo, yo les voy a contar acerca del caso mío. Cuando yo nací, mi hermano y yo nos llevamos 11 meses de vida, ¿sí o no? Mi mamá quedó embarazada de mi hermano despuesito de la dieta, ¿sí o no? Muy animada mi mamá. Pero lo curioso fue que yo nací y a los 3 meses de yo haber nacido, mi papá biológico cae preso, ¿sí o no? Y él estuvo preso durante 13 años. O sea que si en esos 3 meses no hubiera quedado embarazada mi mamá, yo no hubiera tenido hermano. Por lo menos no el hermano que tengo, ¿sí o no? Cuando mi mamá queda embarazada, ¿cierto? Mi mamá me dice que mi papá nunca me negó, pero la familia de mi papá sí negaron y dijeron que pues, mi mamá le quería meter otro hijo a mi papá, ¿sí o no? Y Julián salió igualito a la familia de mi papá, ¿sí o no? Ustedes preguntan por qué Danielito es tan blanquito. Bueno, es de esa familia. El López es fuerte, porque yo salí pareciendo mi mamá, pero ese muchacho dijo, o sea, yo lo digo, eso es el López. Yo veo a mi hermano, a mi sobrinito Samuel, y es como verlos a ellos todos como cortados por la misma tijera, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué les estoy queriendo decir esto? Porque de pronto mi hermano pudo haber pensado, Dios, se equivocaron ellos, fue un accidente, fue algo apresurado, pero Dios tenía cada detalle en su corazón grabado. ¿Ok? A ver. Se puede también añadir el Génesis 19 al 20. Génesis 50 del 19 al 20. Cuando José dice, no tengan miedo, le contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿También? Entonces, en ese orden de ideas, pues usted no es un accidente. Claro, también se puede ver ese punto. A ver, ¿qué decir, Erika? También esto, yo creo que el Salmo 139:14, donde dice que somos una creación admirable y somos maravillosamente complejos. Entonces dice, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. O sea, Dios no hace errores. Es correcto, es correcto. Todos los pasajes son muy buenos que hablan de la paternidad de Dios. Grupo número 3. Vamos con la respuesta. 14. Bueno, todo lo que tenemos nos ha sido entregado directamente por nuestro Padre, porque Él es nuestro proveedor. La frase era, no creo que sea tan importante para Dios, pues en mi vida siempre he estado solo y todo lo que tengo me ha tocado conseguirlo porque nadie me ha dado nada. Hable más duro para que se escuche aquí en la grabación. Somos tan importantes que somos su creación, somos sus hijos. Y a partir de ahí, Él es también nuestro proveedor, nuestro Padre y nuestro proveedor. Muy bien. ¿Tiene algún sustento bíblico ahí? Sí. Tenemos bastantes. En Oseas habían unos muy buenos, no sé si leyeron Oseas y se dieron cuenta, porque en Oseas hay unas, te las vamos a repasar. Deme una. Porque, bueno, No. Mateo 6, Mateo 6. 6:25 al 34.
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Porque Muy bien, el pasaje está muy de acuerdo, ¿cierto? Mi Padre sabe de qué necesidades tienen ustedes, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Él sabe qué necesidad tienen ustedes, ¿sí o no? Entonces, esas tres frases que yo les pedí que muy bien, el grupo 3 respondieron bien. Estas tres frases que vemos aquí son frases que uno escucha mucho a lo largo de la vida cristiana de personas cuando uno les comparte acerca de Dios, ¿cierto? El impedimento son esas tres cosas. Si Dios existe, si Dios es un Padre, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿O por qué esto me pasa a mí? ¿O porque yo me siento así? ¿Sí o no? Y el hecho de que usted y yo no conozcamos a Dios como un papá nos va a limitar mucho en la vida cristiana. Recuerde que Jesús dijo, yo he venido, ¿cierto? Jesús dijo, yo he venido para que conozcan al Padre, ¿cierto? El que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Al Padre. Al Padre. Y Jesús se encargó durante su ministerio de enseñarnos la paternidad de Dios. ¿Se acuerda cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Padre nuestro. ¿Ok? Y vamos a ver entonces un poco lo que es este material. Entonces, leímos las lecciones del 1 al 3, solamente vamos a ir repasando un poco el conocimiento. Si usted tiene alguna pregunta, levante la mano. Si no está de acuerdo conmigo, levante la mano y hablamos. ¿Listo? Entonces, la paternidad en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios como Padre se presenta aproximadamente unas 15 veces. Hay 15 referencias como Padre en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús nos muestra al Padre como un Padre ¿qué? Personal. En el Antiguo Testamento era un Padre general, el Padre de la nación, mi hijo Israel. ¿Se acuerdan que en Oseas hablaba mucho así? ¿Cierto? Sí, pero en el Nuevo Testamento aparece más o menos unas 245 veces y es la palabra favorita para Jesús referirse a Dios. Siempre que él hablaba, o no siempre, pero la mayoría de las veces que él habló acerca de Dios, lo relacionó como el Padre, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿O quiénes en este momento experimentan la paternidad de Dios? Hemos dicho que Dios ha sido un Padre que siempre, ¿ok? Si estuvieron leyendo un poco el libro de Oseas, se dieron cuenta que nosotros fuimos los que nos decidimos ¿qué? Alejar de la paternidad de Dios, lo mismo que la parábola del hijo pródigo. Ahora, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aunque todo el mundo quiere decir que es hijo de Dios, hay una diferencia entre ser creación, ¿ok? Y ser hijo. Porque aunque nosotros somos creación de Dios y podríamos decir que su creación es su hijo, ¿sí o no? El hecho que nosotros experimentemos la paternidad con Dios viene por medio de Jesús. Jesucristo vino a enseñarnos lo que era tener relación con el Padre, ¿ok? Y por eso nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, somos llamados hijos de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿ok? Por eso nosotros compartimos de Jesucristo, porque al compartir de Jesús, vamos a permitir que cada persona conozca a Dios como un papá, ¿ok? Ahora, Romanos 8:15 nos enseña el concepto Abba Padre. No es el único lugar donde aparece Abba Padre, aparece Abba Padre en otros contextos,
uno de esos cuando Jesús está en el madero, que dice, Abba, Abba, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí o no? Y el Abba Padre, Romanos 8:15, dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba en hebreo es la referencia a papito. Por eso nosotros en el Centi decimos papito Dios. No es porque somos gomelos. ¿Sí? En inglés sería Daddy God. ¿Ok? Y lo que estamos queriendo con esa afirmación de Abba Padre, papito Dios, es romper el esquema de que Dios es un ser supremo, soberano, lejano, que no está en mi vida. Porque es que, a ver, ustedes siempre, o la gran mayoría de las personas que están aquí, siempre han sabido que Dios es ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted se persignaba, ¿cómo se persignaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que usted sabe que Dios es un Padre, pero lo conoce. Eso es un concepto que vamos a ver ahorita en el libro de Oseas, que es muy clave, porque conocer a Dios no es conocer de Dios. ¿Sí o no? Conocer a Dios y conocer de Dios son dos cosas muy diferentes. Y conocer de un Padre y conocer a Papito Dios son dos verdades muy diferentes. ¿Ok? También vemos en Isaías 44, versículo 21, que nosotros fuimos, ¿qué? Un milagro. Cuando Dios nos formó, fue un milagro que Él estaba haciendo. ¿Sí o no? Cuando usted nace y cuando usted se mira su cuerpo, ¿ok? Usted no está parado en el espejo a mirarse como usted es. ¿Sí o no? Usted tiene que darle gracias a Dios por cómo lo hizo. ¿Sí? Nos toca cantar la canción que Carol estuvo cantando el fin de semana. Yo me la sé otra vez. Qué bonito soy como me quiero, sin mí me muero. ¿Ok? Soy hermoso. Entonces, esa autoestima no se construye, ya le voy a tomar la prega a Carol, no se construye amándose o repitiendo de palabras, se construye en la paternidad de Dios. En comprender que como Dios me hizo perfecto. ¿Okay? Y ahí es donde uno empieza a sufrir por los rasgos que Dios le dio a uno. O sea, porque el Señor me hizo así, a las pelilizas porque dio con pelo corto, ¿cómo es? Pelo crespo, a las crespas porque dio pelo liso, ¿sí o no? A los negros porque no son negros y no son blancos, a los blancos porque son blancos y no son negros, los que tienen pecas que porque tienen pecas, los que no tienen pecas que porque no tienen pecas, los de los ojos verdes que porque el Señor me dio ojos verdes, ¿sí o no? No conozco el primer ojiverde o ojiazul que había enojado, pero los ojicafés, los ojinegros como que vivimos ofendidos con Dios, ¿sí o no? Los que tenemos nariz respingada o los que tenemos una nariz como una breva como la mía, ¿sí o no? Nos enojamos. Los que tuvimos que usar brakes, frenillos, ¿sí o no? Igual nuestros dientes no quedaron bonitos, también nos enojamos cuando vemos que otra gente que ni siquiera tuvo que usar frenillos, les quedaron bonitos los dientes, ¿sí o no? So on and so forth. Y uno se empieza a comparar porque uno no entiende que uno es ¿qué? Un milagro, que Dios lo formó a uno, como dice la Biblia, ninguno de los detalles faltaron al momento de la creación. ¿Ok? Su paternidad también es un llamado a nuestra puerta, porque Dios, como un buen padre, está buscando siempre a su hijo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguna ¿qué? Oye mi voz. ¿Estamos bien? ¿Estamos grabando bien ahí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo y cenaré con él y él conmigo. ¿Okay? Dios, como un padre, está buscando a sus hijos y está, pero buscándolos, ¿ok? Con muchas ganas. Y cuando dice la Biblia que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, es porque el que adora en espíritu y en verdad tiene una relación íntima con Dios. ¿Y qué padre no va a querer tener una relación íntima con su hijo? Y cuando hablo íntimo no estoy hablando de la palabra sexual o del término sexual, estoy hablando de una relación genuina, real, donde no haya ¿qué? Secretos, máscaras, ¿sí o no? La paternidad de Dios, vamos a buscar unos versículos, a ver, Diana, Jeremías 30, del 17 al 19, Sergio, 1 Corintios 3, 16, Laura, Romanos 8, el 14 al 16, Mape, Juan 17, 1, todos estos versículos están en el material, ¿ok?
Camila, Romanos 8:28. Julie, Juan 14:26. Sebas, Lucas 11:13. Andrés, Efesios 2 del 5 al 7. ¿Tiene Biblia? Listo. Marce, Ezequiel 36 del 22 al 29. No, mentira, Marce, no lo busco, se lo busco, yo lo leo aquí. Quiero que quede bien el audio de este pasaje. Listo. Entonces, vamos a ver, esos pasajes van relacionados con los puntos que vamos a estar hablando. Entonces, la paternidad de Dios sana las heridas del pasado. ¿Por qué es importante conocer a Dios como un papá? Porque es que es la paternidad la que me empieza a mí sanar. La experiencia de la paternidad. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que ustedes conozcan ¿a quién? Al Padre. ¿Ok? Y cuando nosotros conocemos a Jesús, tenemos una salvación, tenemos una nueva vida. Pero la experiencia de conocer a Dios como un papá es la que trae para mí seguridad, la que infunde aliento de vida. ¿Por qué? Porque Jesús se sintió muy respaldado en su ministerio por la relación que tenía con su papá. Por eso él dice, mi padre y yo, uno somos. ¿Ok? Entonces, Jeremías 30, del 17 al 19, ¿qué dice? Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén de quien nadie se interesa. Eso dice el Señor, cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar. Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Muy bien, ¿cierto? Sanaré tus heridas, ¿cierto? Cuando te llamen Jerusalén la desechada, yo te volveré y te restauraré. Vean, ¿por qué nosotros vamos a Tierra Santa? Parte de la visión, ¿por qué vamos? Para restaurar también mi paternidad con Dios. Yo sé que aquí lo pueden hacer, pero yo les hablamos de hace como 3 o 4 semanas, hablamos del tema de la intimidad con Dios, ¿sí se acuerdan? Hablamos que todos tenemos una intimidad y logramos tener intimidad con Dios de maneras muy diferentes. O sea, usted quiere experimentar la paternidad de Dios como nunca, le invito a que nos acompañe en la peregrinación. Es algo único. ¿Por qué? Porque es la casa del Padre. En la casa de mi Padre me atiende. Si usted llama a su papá en este momento, los que lo tienen vivos, si llaman y lo saludan por teléfono, pueden hablar con ellos, ¿sí o no? Pero en la casa de su padre, él le da el abrazo, le da el beso, lo atiende, le da regalos. ¿Me explico? Es único, es único. Y ese lugar tiene eso único. Y parte de mi sanidad de la paternidad de Dios viene, ¿cierto?, de mis experiencias cuando he conocido a Dios en ese lugar. Y yo no estoy viendo que usted tiene que tener un papá malo para que su paternidad se restaure. Yo estoy hablando de las heridas del pasado que todos tenemos. Porque aquí todos en algún momento de nuestras vidas cargamos cicatrices del pasado. ¿Sí? Sergio, su el milagro de contener un tesoro, su espíritu. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Dios nos ha dado a nosotros un milagro de contener, como también dice la Biblia, esos tesoros de vasijas de barro, ese tesoro en vasijas de barro, que es el Espíritu Santo en nosotros. La presencia de Dios en nosotros, ¿okay?, es la presencia de la paternidad de Dios. O sea, es Dios como papá acompañándonos en todo momento. Cuando el cristiano se siente solo, cuando el cristiano se siente débil, cuando el cristiano no experimenta de una relación, de una paternidad con Dios, descuida que tiene un milagro, que Dios le dio un milagro maravilloso de contener en sí mismo en la misma presencia de Dios. Tanto me ama mi Padre que he decidido poner su presencia santa en algo que era inmundo. Para eso Cristo me tuvo que santificar por la obra de Él en la cruz, para que yo pudiera hoy, ¿qué?, ser un templo santo para Dios. Yo peco, sí, pero la sangre de Cristo me limpia constantemente para que la presencia de Dios habite en mí
Y yo me siento muy amado por Dios porque Él ha decidido poner su presencia en mí. Porque Él no dijo, yo no voy a ir allá, yo con ese hijo no me voy a meter. Yo he escuchado familias de que un hijo es muy amado y el otro es muy problemático. Y con el que es muy problemático a veces el trato es otro. Y con el que me ayuda y con el que siempre está ahí el trato es otro. Pues Dios a mí no está interesado si yo le sirvo más o le soy más útil. No, su amor por mí es tanto que Él decide poner su presencia en mí. ¿Ok? Y eso es un milagro. No se me puede olvidar. ¿Ok? La paternidad y el Espíritu Santo, Romanos 8, 14 al 16, léalo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Muy bien. Quiero tomar un minutico para explicarles ese pasaje del versículo 16. Dice que el Espíritu Santo, o el Espíritu con E mayúsculo, da testimonio ¿a qué? A mi espíritu de que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Por lo tanto, toda la comunicación que Dios me da como un padre, voy a explicarlo aquí. Si nosotros somos un ser tridimensional, espíritu, alma y cuerpo, la verdad espiritual de que soy un hijo de Dios. Si yo le digo a usted, aquí alguien que esté completamente, ¿se perdió? Aquí alguien que esté completamente convencido que es hijo de Dios, levante la mano. Ok, Julie, ¿por qué usted es hija de Dios? Explíqueme lógicamente. Sí, porque es que aquí yo tengo que entenderlo en el alma. A todos los voy a corchar. Porque lógicamente las verdades de Dios no se pueden explicar. Uno trata lo mejor posible. Las experiencias de Dios se tienen que transmitir ¿qué? Vivenciar, son experiencias. Y la paternidad de Dios es una experiencia que el Espíritu Santo, sea Dios, ¿sí o no? ¿Transmite dónde? A mi espíritu, y mi espíritu que es parte de mí, que yo recibí vida porque Cristo me dio vida, me transmite esa verdad al alma. Y el alma dice, yo no entiendo por qué soy hijo de Dios, pero lo sé. Y eso para mí es suficiente. Explíquelo, no me lo puedo explicar. Se lo puedo decir, se lo puedo describir por mi vida, por mi relación. Cuando yo me arrodillo a orar, yo sé que mi papá me está escuchando. Y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Por lo tanto, todas las verdades de Dios, todas, absolutamente todas se entienden aquí. No se entienden aquí. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué vamos a la iglesia cada sábado? Explíquemelo aquí en el alma. Toda la respuesta que usted tenga se la puedo contrarrestar. Pero si aquí el Espíritu Santo se la revela, usted dice, no lo tengo que explicar, pero lo sé, que voy a congregarme cada 8 días porque es lo que Dios anhela para mí. Todo lo que nosotros hacemos por Dios viene de una revelación espiritual. Eso es lo que dice Romanos 8, versículo 16. Él da testimonio a mi espíritu de que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. ¿Sí? Y si Dios transmite esa verdad tan profunda y tan real de esa manera, créame que Él también se encarga de explicar todo lo demás. Cuando yo les enseño una cosa en la palabra de Dios y muchas veces no lo entendemos porque a veces entra en la lógica querer tratar de comprender las verdades, yo le invito para que usted diga al Señor, Señor, así como tú me mostraste que yo soy hija tuya o hijo tuyo, muéstrame también esta verdad. ¿Ok? ¿Vamos? Muy bien. El Espíritu del Padre es el Espíritu de Cristo, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Muy bien. Entonces, el Espíritu del Padre es el Espíritu de Jesucristo. Y el Padre, ¿qué está buscando? Que nosotros aceptemos ¿a quién? Al Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? ¿A quién le está dando la gloria el Padre?
al Hijo. ¿Sí? El Espíritu del Padre es el Consolador. Romanos 8:28, ¿qué dice? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si Dios me ama y si yo amo a Dios, yo tengo que estar seguro que todas las cosas que me ayudan a bien. O sea que en un momento difícil, Dios es mi consuelo. ¿Ok? Juan 14:26, ¿qué dice Julie? Juan 14:26 dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Consolador, ¿sí? El que el Padre enviará en mi nombre. O sea, por eso el Espíritu Santo, el Padre me dice: yo te amo tanto, hijo, que yo te di mi mismo Espíritu para que habite en ti, para que te pueda fortalecer. Tú no estás solo en esa situación, yo te estoy acompañando. Juan 14:26, yo estoy contigo, yo no te he dejado solo, no te he dejado sola. O sea, yo te estoy acompañando en esta situación. Vamos. Muy bien. El Espíritu del Padre, bueno, es el Espíritu Santo. El Espíritu del Padre es el Espíritu de la promesa. Lucas 11:13, Sebas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muy bien. Si ustedes siendo malos, dice la Biblia, saben dar buenos regalos, cuánto más el Padre que está en los cielos. Pero ahí dice también en Efesios, Efesios 1, si no estoy equivocado, toda buena dádiva y todo buen regalo proviene del Padre de las luces. Si alguien que me busque el versículo y me le dé la referencia, creo que está en Efesios 1. ¿Sí? Todo lo bueno proviene de Dios. Todo buen regalo, toda buena bendición, todo buen detalle viene de Dios. Incluso toda buena prueba. ¿Sí? Ahora, una cosa es que Dios me quiera probar en algo, me quiera enseñar en algo, y otra cosa es que yo me meta en mis mismas pruebas. ¿Cierto? Yo solito. ¿Sí o no? O sea, con Abraham vimos una prueba que Dios tuvo con Isaac, ¿sí o no? Pero también vimos que Abraham se metió en otras. Cuando fue a salvar a Lot. Cuando se puso a mentir, por otro ejemplo. En Egipto. Quedó expuesto. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Alguien me encontró el versículo? Todo buen regalo y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, del cual no hay variación en él. No, bueno, búsquelo, pues ahí el que lo tenga me lo encuentra. El Espíritu del Padre es el Espíritu de vida. Efesios 2, del 5 al 7. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Jesucristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que... Sí, hasta el 7. Sí. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Ok, vamos a ver el ejemplo de que el padre ve a su hijo en una cama, el hijo se está muriendo, ¿sí o no? Y la respuesta es del médico, le dice: si usted entrega sus órganos vitales, no sé, el pulmón, el riñón, usted se muere, pero su hijo vive. ¿Ok? Ese pulmón o ese órgano que le da el padre al hijo no lo sana, literalmente le da ¿qué? Vida. ¿Ok? Dios, como un padre, y nos da el espíritu de vida, nos da es vida. O sea, Él no viene a convertir a la gente mala en gente buena. Él viene a lo que estaba muerto espiritual, dale ¿qué? Vida espiritual. ¿Ok? Recuerden, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Y Él promete darnos vida. Vamos a leer Ezequiel 36 del 22 al 29. Quiero que escuchen. Dice:
Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre ustedes y quitaré de ustedes quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Eso es una profecía en Ezequiel que habla acerca del nuevo nacimiento, donde el Señor da un nuevo corazón, quita el corazón de piedra, da un corazón de carne y trae vida a lo que estaba muerto. ¿Okay? El Padre vino a traernos vida. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Okay? Y pues con esos pasajes y con esos puntos que estábamos hablando empezamos a conocer más lo que es la paternidad de Dios. ¿Okay? Para la próxima clase leamos las próximas 3 lecciones que nos quedan. ¿Okay? Son 12 lecciones o 11 lecciones en la paternidad de Dios, ¿sí o no? Entonces leamos 3 más, porque la idea es que vamos a ir profundizando más en ese tema. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el desafío que les voy a dejar a ustedes para esta parte de la clase? Que usted, de esta semana, digamos, de aquí al otro lunes, ¿okay? Usted se dirija en oración a Dios como Padre. ¿Okay? Yo muchas veces cuando los pongo a orar, los he escuchado decir, Señor, Señor, Señor. ¿Okay? Muchas veces no sabemos orar al Espíritu Santo. Por un ejercicio que vamos a hacer para conocer la paternidad de Dios, vamos a relacionarnos con Él como papá. Y quiero que usted sea muy consciente cuando usted esté orando de cómo usted le habla a Dios. Si le habla como Señor o como Padre. Porque si le hablas como Señor, lo más probable es que todavía te sientas como un esclavo. ¿Ok? Entonces vamos a decirle a Dios que queremos aprender a orarle a Él como un Padre. Eso es lo que hablamos la semana pasada, que uno puede relacionarse con Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y a la medida que nos vamos acercando como Dios, como Papá, usted se va a dar cuenta que Él mismo lo va llevando a que se relacione con Él como el Hijo y como el Espíritu Santo, porque recuerde que 3 es 1, ¿sí o no? Pero yo quiero que usted empiece su oración como Padre. Y si quiere, busque las canciones, ¿cierto? Cuando vaya a alabar acerca de la paternidad de Dios, para que también lo oriente en esa dirección. ¿Ok? ¿Vamos bien por esa parte? Listo. Vamos a poner entonces este videito. Haceme un favor, ahí hay un botoncito, Ángela, que dice lights, pone low. ¿Está en inglés o en español o Santiago 1:17, ¿qué dice? A ver, lo leo. O léalo usted, que lo tiene ahí. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Perdón, Santiago. 1:17 y 18. Ese pasaje me parece espectacular. Bueno, vamos a ver entonces el video de Oseas. Voy a ya vi la página en español, pero No te convence. no, sí me convence, solamente que no tiene todos los materiales que ellos tienen en inglés, tienen en español. Por lo menos estos no los tiene, pero tiene lo del Nuevo Testamento. Entonces en otra oportunidad lo usaremos. Bueno, vamos a ver este video. The book of the prophet Hosea. Hosea lived in the northern kingdom of Israel, which he sometimes calls Ephraim or Jacob, about 200 years after they had broken off from southern Judah. Remember the story from 1 Kings.
Hosea was called to speak on God's behalf during the reign of one of Israel's worst kings, Jeroboam II. The nation was descending into chaos, and in the year 722, the big bad Assyrian Empire swooped in and decimated Israel. Again, see the story in 2 Kings. And Hosea had seen all of this coming. The book is a collection of some 25 years of his preaching and writing. It's almost all poetry. And this whole collection has been designed to have 3 main sections. Let's just dive in and you'll see how it works. The opening part tells the story of Hosea's broken marriage to a woman named Gomer, who commits adultery. Now, it's not totally clear whether Gomer slept around with other men before or only after they got married, but they did have 3 children together and things fell apart. The important point is that God tells Hosea that despite Gomer's unfaithfulness, he is to go find her, to pay off her debts to her lovers, and to commit his love and faithfulness to her once again. And then God says that all of this, the broken and repaired marriage, the children, it's all a prophetic symbol telling the story of God's relationship to Israel. So God has been like a faithful husband to Israel. He rescued them out of slavery. He brought them to Mount Sinai, where he entered into a covenant with them. He asked them to be faithful to him alone. But then he brought Israel into the promised land, and they took all the abundance that he gave them, and they dedicated it to the worship of the Canaanite god Baal. And so God has a legitimate reason. He could end the covenant and divorce Israel, and he thinks about doing so, but instead, he says that he's going to pursue Israel again and renew his covenant with them. And he says why? It's purely because of his own love, compassion, and faithfulness. Hosea then spells out what all this means. He says the consequences for Israel's rebellion will be imminent defeat by other nations and exile. But there's hope for future restoration. One day Israel will once again repent and come back to worship their God. And Hosea says he will place over them a new messianic king from the line of David who will bring God's blessing. And so this opening section introduces all the main ideas of the book. Israel has rebelled, and God's going to bring severe consequences, but God's own covenant love and mercy are more powerful than Israel's sin. And so in the remaining sections of the book, Hosea's poetry explores these themes in more depth. So there are 2 collections of his accusations and warnings for Israel, and then each of these is concluded by a very hopeful poem about God's mercy and hope for the future. So chapters 4 through 10, Hosea explores the causes and effects of Israel's unfaithfulness. He says numerous times that Israel lacks all knowledge or understanding of God. The Hebrew word to know, which is yada, it's more than just intellectual activity. It describes personal relational knowledge. It's the difference between just knowing about someone and then actually knowing that someone. And God wants Israel to know him like that, in a relationship. He wants them to experience his love for them and become the kind of knowledge that transforms their hearts and lives so that they love him in return. And so this is why Hosea is constantly exposing the hypocrisy of Israel's worship. He constantly shows how they're breaking the 10 Commandments, how they're allowing grave injustice in their communities, and then they go to their sacred temples and they offer sacrifices to God like everything is just fine. But it's not fine. And not only because of their hypocrisy, but because they're worshiping all of these other gods too. He mentions many times their altars to Baal at the cities of Bethel and Gilgal. And not only have they given their allegiance to other gods, Hosea repeatedly accuses Israel for trusting in their political alliances with Egypt and Assyria. So instead of trusting God to protect them, they want to become like these nations and rely solely on military power. And God says it's all going to come crashing down on their heads, because in not too long, Assyria will turn on them and come to ravage their lands. In this other section of warning, Hosea gives an ancient Israelite history lesson to show how this family's been unfaithful from the beginning. So he alludes to the patriarch Jacob's lying and treachery. Remember Genesis 27 and 28. He alludes to Israel's rebellion in the wilderness. Remember the book of Numbers. He alludes to their appointment of the corrupt king Saul, who led the people into sin and disaster. Remember the stories in 1 Samuel. This is all Hosea's way of saying some things in this family never change. So what hope does Hosea have? Well, we know from chapter 3 that God's going to do something to save and restore his people. And that's what these 2 concluding chapters explore.
Chapter 11 is beautiful. The poem depicts God as a loving father who raised his son Israel and then shared everything with him. But the son grew up and rebelled and turned on the father, taking advantage of his generosity. And so in this poem, God is emotionally torn apart. One moment he's angry, and naturally he says he's going to bring severe consequences. But the next moment he's heartbroken. And then he says that he's moved by his mercy and compassion, and he's going to forgive the son that he loves. He says, "How can I give you up, Ephraim? My heart churns inside of me. All my compassion is aroused." And so while God did allow Israel to be conquered by Assyria, face the consequences, that's not God's final word. There's still hope. And that's what the last chapter is about. Hosea calls Israel to repent and turn back to their God, but he knows that it won't last because it never has before. And God says that one day he will heal their waywardness and love them freely. God goes on to describe this new healed Israel as a lush tree that will grow deep roots and broad branches and offer shade and fruit to all of the nations. It's an image of God's promise to Abraham, how Israel was to become a blessing to the nations. And God's saying, if that's ever going to happen, it's going to require an act of God's grace and healing power to repair the deep brokenness and sinful selfishness of the human heart, so that God's people can receive his love and love him in return. This is what God promises to do. Now, after this poem concludes, we find the very last words of the book. They're like an appended note. They're likely from the author who collected Hosea's poetry and now wants to speak to you, the reader, for a second. And he says, who is wise and discerning to understand all of this? In other words, Hosea's poems. The ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but the rebellious stumble in them. So the author wants you to know that Hosea's ancient poetry to northern Israel is not locked in the past. It reveals deep truths about God's character and purposes and human nature. And while God should and does bring his justice on human evil, his ultimate purpose, his heart, is to heal and to save his people. And that's what the book of Hosea is all about. Me haces un favor, Ángela, y me prendes otra de las luces. Ay. Bueno, leímos el libro de Oseas. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Duro? Me pareció muy complicado porque todo, o sea, me pareció que decía lo mismo en otras palabras, y otra vez lo mismo, y otra vez amenazaba a Israel, Efraín, y a veces uno se confundía, pero aquí dice hasta aquí me vengo a enterar que, o sea, Efraín es una tribu, pero también se refiere a Israel del norte. Claro. Entonces es un poquitico complicado porque tenés que leer más atrás a ver a quién se refiere por Efraín. Claro. Al hijo de José, yo lo tomé como al hijo de José porque ellos fueron los que reemplazaron después de la bendición de Jacob. Es una de las Pero tribus de Israel. tocó echar para atrás y mirar espera a ver quién es Claro. Sí. Y ¿Qué decir, también, Marcela? Perdón. Que es como, ya viéndolo así, porque al comienzo, la verdad, no me lo leí, soy sincera, no me lo leí porque al comienzo lo miré como muy complicado y medio como, ay, no, o sea, no le entendí, sí, y no le puse tampoco mucha, pero ahorita mirando es como muy bonito y es al final es una revelación muy linda porque habla de que para poder cumplir con su promesa, para poder cumplir con la promesa de Abraham, va a tener que hacer algo pues increíble, algo maravilloso para salvar a sus hijos. Entonces, y ahí es donde él ya está hablando de lo que va a pasar con Jesús. Claro que sí. Tati. que es muy confuso al principio porque Dios lo manda a que busque una mujer adúltera y habla de todo el tema de la fornicación, pero sí hay que echar mucho por atrás para poder entender. Inclusive, otra cosa era que en el primer capítulo habla de los hijos y de cómo se describen. En el segundo capítulo habla de que los perdona a los hijos y que ya los va a llamar de una manera. En el tercer capítulo habla de otra cosa y en el cuarto capítulo habla que vaya y que renueve y que vaya y que Redima. compre. Sí. Redima. Vamos a ir estudiando un poco el libro. Primeramente, pues recordándonos que íbamos a encontrar en esas 12 semanas
a Jesús descrito en los profetas menores. ¿Okay? Y el título que le damos a Jesús para Oseas es Jesús, mi cónyuge que me persigue incansablemente. ¿Okay? Hay que entender que Oseas fue un profeta que, como decía, venía del reino del norte, pero Oseas experimentó de primera mano los desafíos de ser un profeta. ¿Okay? Dios usó los profetas no solo para que proclamen el mensaje de Dios, sino también los usó como objetos vivos de enseñanza. ¿Okay? Sus vidas serían una clase abierta para que Dios pudiera enseñar al pueblo lo que quería decirles. Algo que muchas veces se nos olvida, porque ustedes también son profetas del Señor Altísimo, ¿cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios. Es que muchas veces nosotros en nuestras vidas vamos a ser, como tengo aquí escrito, objetos vivos de enseñanza. Muchas veces vas a pasar por una situación que no comprendes por qué te toca pasar, pero como tú eres un profeta de Dios, Dios lo va a usar para enseñarle al pueblo, ¿cierto?, una verdad que les quiere decir. ¿Ok? Dios nos escoge a nosotros y dice, yo confío en esta persona y sé que puede vivir esa situación, porque por medio de esa situación yo le voy a enseñar al pueblo una verdad de mí. Y Oseas experimentó desde primera mano. ¿Ok? Hay un profeta que le toca ir y comer estiércol para que supiera lo desagradable que era el sabor del pecado que le producía a Dios. ¿Sí? O sea, estamos hablando que estos hombres de fe se enfrentaron a una sociedad que está altamente entregada al pecado, altamente alejada de Dios, y Dios tenía que usar situaciones extremas para llamar la atención. ¿Cómo se le presentó a Moisés? En una salsa ardiente. ¿Por qué? Porque somos muy monótonos. Nosotros pensábamos que la vida es como nosotros pensamos que es, y Dios tiene que crearse una historia de estas para llamar nuestra atención. ¿Por qué Dios va a llamar a un hombre santo a que se case con una prostituta? ¿Estamos? O sea, lo que Dios, con el libro de Oseas que empezamos a leer, Dios rompe los esquemas para hablar con nosotros. Porque hay algo, nuestro pecado y la obstinación que tenemos para alejarnos de Dios no nos deja ser sensibles a la voz de Dios. Y por eso Dios tiene que crearse maneras locas para que, oiga, usted de pronto escuche. Nosotros estamos con un grupo de la iglesia, hemos estado evangelizando ya los últimos 2 domingos en la ciudad de Brisbane, en toda la Queen Street, ¿cierto? Y pues Dios nos dio una estrategia de usar unas cajas para evangelizar, ¿sí o no? ¿Qué estamos tratando de hacer con esas cajas y con la música? Romper la monotonía. Porque ya hay suficientes personas parándote en Brisbane para hablarte de algo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que romper la monotonía y lo estamos haciendo. La gente para, la gente nos graba, la gente toma fotos, la gente nos felicita, hay gente que sigue derecho, pero la gente está mirando que algo está pasando y se le está dando un mensaje que es que Jesús les ama. ¿Ok? En ese entonces, en el caso de Oseas, Dios dijo, Oseas es un profeta, la gente sabe quién es Oseas. Oseas es una vía pública que se case con una prostituta, para que el pueblo de Israel entienda que ha sido adúltera y que ha sido infiel hacia mí. ¿Ok? Pero él le dice a Oseas, usted va a ser el mejor esposo y nada de lo que ella haga usted lo puede sacar en contra. O sea que no se la puso fácil a Oseas para nada y tiene que amarla. O sea, ni siquiera le dijo, si usted se enamora, mire cuál se enamora. No le dijo, vaya a prever varias y me dice con cuál se enamoró. No, escógela y te enamores de ella. Así como yo amo este pueblo, porque este pueblo yo lo escogí. Mío es, ¿sí o no? El pueblo escogido, ¿no dice la palabra de Dios? Ok, muy bien. Dios le pide que se case con Gomer. Ellos tienen 3 hijos que representan las consecuencias del pueblo de Israel a causa de su pecado y su idolatría. El primero se llama Jezreel, que es Dios esparce. ¿Okay? ¿Por qué? Porque por causa del pecado Dios iba a esparcer el pueblo. Vemos los cautiverios, el de Babilonia y el del reino de Asirio. ¿Okay?
¿Usted no se ha dado cuenta también que en la historia del pueblo judío, ellos les ha tocado ser exiliados durante muchas veces de muchos países? ¿Por qué cree que hay un judío en cada parte del mundo? Por esto. Y cada vez que están en un país, ¿qué hacen con eso en ese país? Los quieren echar. ¿Sí o no? Y parte de la profecía que se cumple ahorita con Israel siendo una nación es justamente eso, porque Dios está cumpliendo lo que Él está diciendo, y los volveré a la tierra, los reuniré de todos los lugares y los volveré ¿qué? A llamar una nación. Pero ellos hasta el año 50 o 60, ¿alguien que me confirme el dato? 48, gracias, no eran una nación. Era un pueblo sin país. Imagínense que Colombia se acabe y que ustedes sean, que todos son colombianos sin patria, y que digan, ese lugar que llamábamos Colombia ahora se llama otra cosa, pero nosotros éramos de allá y ustedes quieren volver y dicen, no, usted no puede volver aquí. Ese es el caso que le pasó al pueblo de Israel, porque la tierra prometida era de ellos, y pero ¿por qué? Por su misma rebeldía. ¿Ok? Ahora, el primero se llama Jezreel, Dios esparce. El segundo se llama Lo Ruamá, no amada, pues Dios ya no le demostraría ¿qué? Amor. Y el tercero se llama Lon Anmi, y no es mi pueblo, porque parte de lo que Israel iba a sentir era que no era parte del pueblo de Dios. Fue tanto la obstinación que tenía el pueblo de Israel de pecar y alejarse de Dios, que estaban causando esto en su relación con Dios. ¿Ok? Pero, aunque sus hijos representaban el estado presente del pueblo de Israel a causa de su pecado y de su ira, el capítulo 1 termina mostrando cómo Dios los va a restaurar. Esta enseñanza aquí nos mostraba que el libro de Oseas no está guardado en un tiempo, sino que es un libro que hoy en día también tiene ¿qué? Validez. ¿Ok? Y hay un pueblo que no conoce a Dios y que se ha alejado de Dios. Lo de Oseas pasa hoy. De pronto la versión en la que usted lo está leyendo no lo deja usted entender. Busca una versión, nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual, pero créame que lo que pasó en Oseas está pasando hoy. ¿Ok? No nos tenemos que ir muy lejos. ¿Se acuerda que Dios dijo, este pueblo de labios me honran, pero ¿qué? Su corazón, eso es lo que estaba pasando en Oseas. Y eso lo he predicado yo en la iglesia y usted me dice, amén, Sebastián. Pero esto es otra manera de mostrarle al pueblo lo que estaba pasando. Ahora, Oseas 2, del versículo 5 al versículo 8, muestra a Israel prostituyéndose detrás de otros amantes. Era la manera en la que Dios estaba mostrando la idolatría que había en el corazón del pueblo de Israel, al decir irse detrás de otros dioses. Dios es un proveedor y Él anhela ser la fuente de toda provisión para cada uno de nosotros. Pero este relato nos muestra que uno trata de darse la vida que uno necesita o que uno quiere tener sin Dios. ¿Cuánta gente usted le comparte de Dios y qué le dice? Yo no necesito a Dios. ¿Ok? Pero cada vez que lo hacemos estamos yendo más y más lejos de Dios. Incluso podemos caer en el error de pensar que fuimos nosotros quienes nos proveemos de nuestras necesidades, pero incluso ahí Dios sigue dándonos a nosotros. Dice Oseas 2, versículo 8: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que le ofrecía Nabal. O sea que cuando usted y yo hemos pensado que hemos sido nosotros los que nos hemos dado las cosas, dice la Biblia, y ellos no se dieron cuenta que fui yo el que les di todas las cosas. Porque aunque usted puede ser que hoy no conozca a Dios como un papá, Dios siempre ha sido y será su papá. Y un papá que provee siempre para usted. Hoy en día usted puede estar en el conflicto de pensar que usted, todo lo que tiene se lo dio usted. Digamos, usted llega a los pies del Señor, usted lleva poco en los caminos del Señor. Y digamos que usted, vamos a hacer ejemplo, usted el cristianismo trajo un carro, trajo una casa, y como usted no logró al Señor por eso, ¿usted qué piensa? Eso me lo di yo. Pues déjeme decirle, Dios se lo dio. Que usted no se haya dado cuenta, no haya orado, no significa que Dios no haya abierto su mano de bendición para darle algo a usted. ¿Sí me explico?
Y por eso yo he escuchado a mucha gente que dice, no, yo no le predico, o sea, a esa persona se ve que no tiene necesidades. Antes, porque tiene todo cubierto, dígale que Dios fue el que le dio todo y que sea agradecido. Pero si yo no conozco a Dios como un proveedor, ¿cómo puedo yo enseñarle eso a otra persona? ¿Sí o no? Muy bien, sigamos entonces en el versículo 14 al 23, del 12 al 2. El amor del Señor por un Israel infiel. Dios muestra cómo piensa conquistar otra vez a su pueblo que se ha ido lejos de él. Dice que le hablará tiernamente, que en la aflicción habrá esperanza, se entregará a él, le llamará esposo mío y no señor mío. A ver, el versículo... ¿dónde está aquí? 2, 14... El 16, ¿quién me lee el 16 por favor? Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Muy bien. ¿Se acuerdan de lo que yo les estoy ahorita en la oración de cuando oraron con el Padre? Que le dijeran en vez del Señor, le digan Padre. Porque lo que él está hablando ahí es que la relación con Dios, conocer a Dios, ¿cierto? Tiene que ver con ese conocimiento de tú a tú, de persona a persona. ¿Okay? Y cuando usted le puede decir a Dios papá, usted está rompiendo el esquema o la barrera, ¿ok? Que no lo deja a usted, ¿qué? Relacionarse libremente con Dios. Pues tenemos que aprender a decirle, Dios, tú eres mi papá. Y yo, ¿por qué no te puedo decir papito? ¿Por qué no te puedo decir papá? ¿Por qué no te puedo decir papi? ¿Por qué me cuesta? Incluso me siento incómodo. Incluso cuando yo le decía eso, más de uno se habrá sentido incómodo. ¿Cómo es que le tengo que decir papito Dios? ¿Cómo es que le tengo que decir papá? ¿Cómo es que le tengo que decir papi? Mi papi, como dicen mi papi y mi mami, ¿no? Mi papi, mi papá, mi papito lindo. Pero si a usted le cuesta pronunciar eso, lo mismo decía Jesús, decía Dios en este pasaje. En ese entonces me llamarán ¿qué? Esposo mío. Tendrán una relación diferente conmigo. Ya no me dirán ¿qué? Señor mío. ¿Ok? Entonces, Él le mostrará amor inagotable y compasión. Y sus hijos ahora se llamarán Jezreel. En vez de Dios esparce, ¿Dios qué? Siembra. Dios siembra. ¿Tiene sentido, no? Porque uno esparce la semilla, pero ahora se siembra la semilla. ¿Ok? Demostrará amor a los ¿qué? A los no amados. Jerusalén, fuiste desechada, pero yo ¿qué? Te sanaré. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahorita en la paternidad? En Jeremías 17 que leía ahorita Diana. ¿Ok? Y los que no eran mi pueblo ahora serán ¿qué? Mi pueblo. Muchas veces Dios dice, y yo les seré para ellos ¿qué? Su Dios, y ellos me serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Okay? Entonces, aunque Dios permite que tengan esos tres hijos, y los hijos también lleven, digamos, del bulto de ser objetos vivos de enseñanza, Dios también restaura ¿qué? La vida de ellos. Porque usted puede decir, entonces esos pobres tres muchachos, dos muchachos y una muchacha, ¿les tocó sufrir en la vida? No, porque Dios también ¿qué? Lo restauró. Oseas 3. Aquí estamos hablando de lo que decía Andrés, que le toca ir a Oseas, ¿a qué? A redimir la esposa. ¿Okay? Dios lo creó a usted. ¿Él es el dueño suyo? Entonces, ¿por qué tuvo que enviar a su hijo? Porque fue nuestro pecado el que nos hizo caer en nuestra misma esclavitud. Y nos vendimos nosotros mismos creyendo que éramos dueños de nuestro propio cuerpo y estábamos tan metidos en nuestros problemas que Dios tuvo que venir a ¿qué? A sacarnos de esa vida. ¿Sí? Si Gomer se había alejado de su esposo y ella tenía un recurso que era prostituirse, lo más probable es que cuando tenía hambre vendía su cuerpo. Y se vendió y se vendió y se vendió tanto que ya volvió a ser ¿qué? Propiedad de alguien. Y por eso nosotros, en este mismo ejemplo, éramos propiedad de Dios, pero nos vendimos tanto al pecado que tenemos propiedad de ¿quién? Del diablo. ¿Y el diablo qué tuvo que hacer? Cuando Dios vino por nosotros, le dijo, el precio es la sangre de Cristo. Porque tú dices en tu palabra, oiga bien, porque el diablo es astuto, ¿no? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte.
Y aquí vemos entonces como Oseas fue por Gomer y como Jesús va por nosotros. Por eso Él es el cónyuge que nos persigue incansablemente, porque donde usted esté, Él va y lo busca. Si usted fuera el amigo de Oseas y ve que Oseas está yendo por su esposa, que es una prostituta, que se ha vendido y que encima de eso tiene que ir a pagar un precio por ella, ¿usted lo felicitaría o lo trataría como un bobo del cual se están aprovechando? Mano, su mujer le montó los cachos. Ella es una mujer adúltera. Déjela. Ella se merece la vida que tiene. Dios podría decir eso de nosotros. Ellos se merecen la vida que tienen. Yo me merezco la vida que tengo. Pero el amor de Dios es: yo voy por eso porque es que ese es mío. Y yo lo amo. ¿Sí entienden por qué le tocó a Oseas casarse con una prostituta? ¿Y por qué ese ejemplo sigue siendo real para mi vida hoy? Dice la Biblia que Jesús fue a buscar las ovejas perdidas. Dice cuando está en la casa de Zaqueo: yo no vine, es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no vino ¿qué? Para salvar lo que estaba ganado, sino lo que estaba ¿qué? Perdido. ¿Ok? Oseas 4. El cargo de Dios de Israel es claro: es un pueblo adúltero, por irse tras de falsos dioses, dejaron al verdadero Dios, practican toda clase de abominación, pues piensan que ahí está la respuesta. ¿Sí o no? Le piden consejo a un tronco. ¿Sí vieron eso? Creen que un palo les puede decir el futuro y se han convertido, ¿qué dice la Biblia? Necios. ¿Quién se puede escapar del juicio? Nadie. Versículo 4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Sí? El versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Eso es clave, porque cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de conocer a Dios, somos destruidos. Usted no se aleja de Dios un día. Usted se aleja de Dios ¿qué? Varios días, varias semanas, varios meses, varios años, hasta que llega un momento usted dice: se me olvidó quién era Dios para mí y soy destruido porque me faltó conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de sus siervos. ¿Okay? Es ahí cuando nosotros hablamos la diferencia entre ser un cristiano con una relación con Dios como papá y ser un cristiano religioso. Que la iglesia tiene muchos ¿qué? Religiosos y muy pocos ¿qué? Hijos. Por eso el llamado a que usted sea ¿qué? Hijo de Dios. Hijo. ¿Sí? Esto nos describe, este versículo nos describe una foto del corazón del ser humano cuando se desvían y se alejan de Dios. También describe la condición del corazón antes de ser redimido por Dios, por la obra de Jesús en la cruz. Cuando observamos cuán infiel y adúlteros éramos, podremos apreciar aún más todo el valor de la obra sacrificial de Cristo para redimirnos para Él. ¿Ok? Vamos al capítulo 5. Es tiempo de juicio. Dios les dice a los sacerdotes, al pueblo de Israel y a la familia real lo que les espera. Porque los sacerdotes también llevan del bulto. ¿Ahí llevan del bulto qué? Todos. ¿Ok? Y dice que Él va a ajustar cuentas como un juez justo. Lo hace al ver tanta injusticia y violación de la ley. También su pueblo será aplastado y demolido. Será destruido y debilitado. Los va a despedazar y esperará hasta que reconozcan su culpa y vuelvan a Él. Porque dicen, cuando estén en necesidad, sé que van a ¿qué? A volver hacia mí. ¿Sí o no? Hebreos 2:1-4 dice: ¿cómo podremos escaparnos si descuidamos tan grande salvación? Y si usted descuida todavía la obra de Cristo en la cruz y no se apropia de ella, ¿se acuerda que Pablo dice: para los que no conocen a Dios, la cruz es ¿qué? Locura, pero para nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Si nosotros descuidamos esa obra en la cruz, entonces le estaríamos diciendo al Señor: Señor, yo sé que tú enviaste a tu Hijo por nosotros, pero nosotros no éramos tan malos. Nosotros no éramos tan infieles, no éramos tan adúlteros. Éramos ahí más o menos. ¿Me explico? Oseas 6, versículo 1-3 es un llamado a arrepentimiento que trae esperanza.
Dios ciertamente puede destruirnos por nuestros pecados y por nuestras muchas ofensas contra Él, pero Él está dispuesto siempre a sanarnos. Y me encanta el versículo 3, dice: oh, si conociéramos al Señor, si esforcémonos por conocerlo. O sea, vuelve Dios y me dice: yo quiero que ustedes me conozcan. ¿Ok? Ya vimos lo que era la palabra conocer, ¿no? Cuando usted habla la palabra conocer, es mi relación con Dios. ¿Ok? Este pasaje también nos muestra que Dios está interesado enteramente en la relación con nosotros. Cuando Él dice: yo no quiero que ustedes me den sacrificios, sino que ustedes ¿qué? Demuestren amor. No que hagan obras, sino que me conozcan. Esfuércense en conocerme, dice el Señor. O sea que Él está interesado en la relación con usted, no en lo que usted pueda hacer por Él. No en cuántos grupos de oración vaya a dirigir, cuánta gente pastoree, cuán lindo cante, ¿sí o no? Cuánta plata dé a la obra, sino en que usted pase tiempo con Él. ¿Estamos? Bien. Entonces, eso también habla del juicio que también, Oseas también está hablando de un juicio que Dios va a hacer, que también va a ser Cristo, que se ve en Mateo 16, versículo 27, para que lo apunten y lo lean también, cuando dice que Jesús también le dará a cada uno lo que le corresponde. Oseas 7, 1 y 2. Recuerde que Dios ve todo. No hay pecado que se escape de la vista de Dios. Si usted está siendo tentado a pecar, recuerde que Dios siempre ve todo, que aunque nadie lo esté mirando, Dios ¿qué? ¿Ok? Pero también Israel sigue amando la perversidad. Berracos, ¿no? El de Oseas, El de Mateo. ¿cuál era? ¿Perdón? 16, 27. Oseas 8. Oiga bien esta parte. Alguien que me tenga Gálatas 6 del 7 al 8, por favor, listos. Israel cosecha un torbellino. ¿Sí ven esto? El versículo 7 dice que Israel sembró vientos y cosechará torbellinos. ¿Saben qué es un torbellino? Una ráfaga, ¿no? Ellos arrojaron su semilla espiritual al aire a dedicarse a actividades que no tenían sustancia, no tenían peso espiritual. Al igual que el viento que va y viene, su idolatría y sus alianzas con extranjeros no le ofrecieron protección. Al buscar sobrevivir lejos de Dios, se acarrió su propia destrucción. Sin Dios no existe una seguridad verdadera. ¿Okay? Ahora, Jesús, dice la Biblia, que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Y en la obra de Cristo en la cruz, terminando la obra redentora, Él nos habilita para escoger la vida que queremos vivir. Gálatas 6, 7 y 8, alguien que me lo lea por favor. ¿Quién lo tiene? Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo... Gálatas 6, del 7 al 8. Sí, pero vos dijiste del 6. Entonces, Gálatas 6, del 7 al 8. Eso. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar del Espíritu cosecharán vida eterna. Muy bien. O sea que usted ahorita en Cristo, Dios, como Cristo cumple la ley, Él te da una opción. Tú puedes decidir cegar en la carne o puedes decidir cegar en el Espíritu. Si cegas en la carne, vas a cosechar destrucción. Si cegas en el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos al capítulo 9. Oseas anuncia el castigo a Israel. La única manera para liberarse de ese castigo era volviéndose a Dios, pero ellos prefieren ir aún más lejos de Dios. El hijo pródigo, ¿no? No ha vuelto el hijo pródigo. Oseas 10. Juicio de Dios contra Israel. Si les interesa hacer un estudio aparte, lean el versículo del 5 al 8, por tiempo no lo puedo explicar. Apunten Primera de Reyes 12, el 28 al 30 y Juan 4, el 20 al 24. ¿Se acuerda que la mujer samaritana dice: mis padres adoraban en este monte, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén? Y Jesús dice: solamente se adora, el Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que el lugar no va a importar. Era porque en ese lugar de Bet Aven, que la palabra menciona, ¿cierto?, se volvió un centro de adoración lejos de Jerusalén, porque los que estaban en el norte decían: nos queda muy lejos ir hasta Jerusalén.
Entonces, ¿qué dijo el rey Jeroboam, que estaba en el reino del norte? Pues muy fácil, le voy a construir 2 becerros y le voy a poner uno aquí en Dan y el otro en Betel, y ya tienen ustedes para que abren aquí, para que no tengan que dar hasta Jerusalén. Y ahí viene entonces la discusión que tiene la mujer samaritana con Jesucristo, de esa parte de ahí, para que la estudien. Oseas 11 y 12. Dios sacó a Israel de Egipto y los redimió de la esclavitud y del yugo al cual ellos estaban sujetos en Egipto. Este gran acto es el acto de redención que los israelitas asocian cuando piensan en Dios como su redentor. ¿Estamos? Ok. Ahora, viviendo en la sombra de la cruz, los seguidores de Jesús podemos ver que Dios siempre está redimiendo. Y así como sacó a Egipto de la esclavitud, Él ahora nos redime de la esclavitud del pecado por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y nos da el título de hijos de Dios. Así como los israelitas caminando dejaron atrás su esclavitud, hoy podemos hacer nuestro éxodo del miedo y de la muerte y de la libertad y vida que encontramos en Cristo. ¿Okay? O sea que el pueblo de Israel salió caminando ¿de qué? De su esclavitud. Salga usted caminando también de la vida de miedo y de muerte y el pecado. Versículo 8 y 10, Dios promete no destruir a Israel por completo porque la ama. Empezamos a ver esos mensajes de amor, ¿sí? Y yo estoy seguro que si empezamos a relacionar el libro de Oseas con el hijo pródigo, encontramos que mucha similitud, ¿sí? El libro de Oseas, en el capítulo 13, muestra entonces el juicio de Dios, que es real, pero también vemos el amor de Dios revelado aún más. Y si el juicio era inminente, el amor de Dios es imparable. ¿Ok? Cuando vemos el amor de Dios personificado en Cristo, vemos la esperanza que hay en Cristo. Pues fuera de Dios no hay otro Salvador. Eso es lo que Dios le dice. Fuera de mí, ustedes se quieren ir a Siria, se quieren ir a Egipto, quieren ir aquí, pero yo soy el que los va a librar a ustedes. ¿Sí? A pesar de sus pecados, Dios sigue siendo fiel y ama a su pueblo. No hay una expresión más hermosa del amor que cuando vemos cientos de años después como Jesús deja su trono en el cielo para venir a la tierra con un propósito único, de redimir a su pueblo venciendo de una vez y para siempre a la muerte. Oseas 13:14 también es referenciado en 1 Corintios 15 del 55 al 57 cuando dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. ¿Se acuerda que cuando Cristo murió todo el mundo pensó que ahí había ganado la muerte? Pero cuando Cristo resucita, somos vencedores. Y por eso la Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Porque nosotros no predicamos a un Cristo crucificado, sino que predicamos a un Cristo que resucitado, un Cristo vivo. Oseas 14, para terminar. Sanidad para los que se arrepienten y una esperanza para el futuro. En esta estupenda conclusión del libro de Oseas, Dios le pone un punto de exclamación a su intención con su pueblo, los escogidos de Dios. Él decide redimirlos a pesar de su rebelión. Cuando Israel cuando se vuelva a Dios, Él nos va a rechazar como se lo merecen, sino que les proveerá sanidad y una casa juntamente con Él, lo que es el Espíritu Santo, permitiéndoles otra vez pertenecer a Él. Ellos pondrán sus raíces en Él y serán fructíferos por el cuidado y compasión que tendrá Dios por ellos. En vez de cortarlos de una vez y para siempre, Dios les dará un futuro hermoso con Él como su pueblo. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que si ustedes fueran amigos de Oseas, ¿cómo tratarían Oseas? ¿Sí? Son muy fáciles para decir, no, Oseas, no sea bobo. Entonces también tendríamos que decirle a Dios que no sea bobo con nosotros. Pero no aplica, ¿no? Un muy buen paralelo a esta esperanza es la que encontramos en el libro de Jeremías, cuando dice el profeta Jeremías: yo sé los planes y los propósitos que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para ese fin que ustedes me esperan. Entonces me invocarán y me encontrarán, porque me hallarán de todo corazón, ¿cierto? Y yo les seré por pueblo y ustedes, ¿cómo es? Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Esto es mostrado, Jeremías 29, 10 al 14. Esto es mostrado en la manera más sublime por medio de Jesucristo. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Okay? Jesús nos da en Él la mayor esperanza, vida eterna con Él. El libro de Oseas se resume diciendo, ¿cierto?, que tendremos vida con Él. Jesús dice: el que esté conmigo también hallará vida eterna. Y pues para terminar ese libro,
al final dice, ¿quién puede discernir esas palabras? ¿Quién las puede practicar? Pensar que Oseas está plasmado en el pasado sería desmentir la palabra, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, ¿sí? Y sería negar la obra de Dios tan hermosa por nosotros cuando éramos un pueblo infiel. Amén. Amén. ¿Cómo podrías definir redención? Redención es pagar un pago por rescate. ¿Okay? Cuando alguien secuestrado o alguien que está en el caso de la esclavitud, ¿cierto? Esclavo, y quien tiene que ir a pagar un precio para rescatarlo, para redimirlo, para que se lo den. Cuando usted le dan un cupón, usted va y lo redime. Cuando usted le dan un voucher y lo redime, ¿usted qué va y hace? Va y reclama lo que es suyo. Y dice, aquí tengo un cupón que es mío. Entonces, deme mi hamburguesa, mi free coffee. ¿Sí o no? ¿Ok? Vamos a orar. Sí. No, espérate. Oremos y cortas. Bueno, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Así como hemos estado aprendiendo hoy, y lo leíamos también en Oseas, Padre, queremos conocerte como un papá. O si nos esforzáramos por conocer a Dios como papá, conozcamos a Dios como papá. Eso es el clamor del profeta Oseas, que todavía sigue siendo real en nuestra vida hoy. O si nos esforzáramos por conocer a Dios. Dígale, papá, quiero esforzarme por conocerte. Anhelo conocerte más y más y más. No me quiero quedar con un conocimiento superficial. Quiero tener un conocimiento real de ti. Porque papá, quiero conocerte. Tú eres un padre especial, amoroso. Siempre has sido en búsqueda de mí. Yo me he alejado de ti y tú con cuerdas de amor me atrajiste hacia ti. Por eso guíame en tu camino. Sé que tu camino es recto, Señor. Sé que tu palabra es real en mí. Y sé, papá, que tú me vas a guiar por ese camino que has trazado para mi vida. Gracias por amar y gracias por seguir derramando de tu amor en este lugar. Te pido que bendigas esta clase. Gracias por cada uno de los que están aquí hoy. Que seas tú, Señor, devolviéndoles a ellos en creces. Y que esta semana, papá, puedan conocerte aún más. Es en Cristo Jesús que hoy hemos orado. Amén. Antes de que me cortes ahí, la otra semana lean las 3 lecciones, la 4, 5 y 6 del material, y vamos a leer el libro de Joel. Joel es mucho más corto, ¿sí o no? Hoy empezamos hay unos larguitos de los préstamos, pero Joel es mucho más corto, creo que son 3 capítulos o 4 capítulos, y lo vamos a disfrutar también mucho, ¿ok? Entonces, pues, Dios les bendiga. Hay preguntas, sí.